Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis del cierre semanal de Bitcoin. Analizaremos si es posible que entre en un pullback semanal, de qué depende y sobre todo cuál sería la perspectiva en el corto y medio plazo si se llega a confirmar esa situación. Yendo ya directamente, como veis, estamos a escasas horas en un total de 9 horas 5, 4, 3, 2, 1 segundo, 0 segundos para que cierre esta semana. Y como veis, tenemos luces y sombras y ahora entenderéis el motivo, ¿no? Hay veces que el mercado te pone en un contexto, en una tesitura difícil de analizar y esta es una de ellas. Hemos vivido muchas situaciones en este punto donde hemos estado hablando claramente de la tipología del movimiento, el cual era para seguir cayendo, seguir cayendo, seguir cayendo. Y en esta situación, en este contexto en el que nos encontramos ahora mismo, a 31 de julio del 2022, pues puede haber algo de dificultad añadida. ¿Por qué? Pues bueno, por lo siguiente, como veis, vamos a cerrar por encima de la media móvil de 200 semanal, lo cual es algo interesante, es algo que indica fuerza, pese a que no es nada determinante, ¿vale? Es algo que es mejor que peor, es mejor estar por encima que por debajo, pero tampoco te indica ninguna reacción a largo plazo de lo que puede hacer el precio. Eso por un lado. Por otro lado, no es el qué, es el cómo. Siempre hablamos en este canal del cómo. La palabra es cómo y es lo que nos tenemos que preguntar. ¿El qué es? Cerramos por encima de la media móvil de 200 semanal. Abro paréntesis, a menos que haya una debacle estas últimas 9 horas, pero el cómo, ¿qué es el cómo? Como veis, el cierre es completamente de desaceleración, es un cierre de poca fuerza, de poca dirección, a menos, como digo, que pase lo inverso, en vez de una debacle, pues un aumento de volumen y de interés de última hora y que el precio acabe cerrando con fuerza en el máximo semanal. Eso sería una opción, pero en el caso de no serlo, volvemos a estar en una situación de debilidad, de falta de fuerza. De todas maneras, pase lo que pase, aunque ahora estas últimas horas pues pudieran cerrar arriba de todo, que sería una opción, nunca la podemos descartar, tendríamos que bajar de temporalidad para ver qué es lo que nos dice el gráfico diario. Y ahí sí que la falta de decisión y la falta de fuerza no se arregla de ninguna manera. ¿Por qué? Bueno, como veis, estuvimos en una tesitura en un punto en el que se inició un movimiento correctivo causado por noticias, como por ejemplo Elon Musk, Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, que frustraron un poco este avance con tanta fuerza que estaba formando el precio, ¿no? Se frustró de una manera que técnicamente no era necesaria. El precio no necesitaba de un pullback, de un movimiento de corrección en este escenario donde veníamos ya de una acumulación clara y de un arranque en pullback diario. Claro, no es lo mismo pullback diario que pullback semanal. Ahora veremos cuáles son las diferencias, pero una vez se ha formalizado este pullback, las noticias, pese a que negativas, hemos visto PIBs que confirman recesión, hemos visto inflaciones, hemos visto tipos de interés elevados más de lo que se esperaba en todos estos últimos días. Pues bien, pese a que las noticias han sido negativas, se había descontado un escenario tan negativo y tan caótico que el mercado ha respirado. Y ese respiro nos ha llevado a pasar nuevamente por este nivel de aquí, el 23.800, el cual representa no solo diferentes zonas de resistencia, sino que también representa el máximo diario anterior, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede cuando pasas por un máximo anterior? Pues que si no lo rompes claramente, demuestras duda, demuestras debilidad. Entonces, ¿por qué hay dualidad? ¿Por qué hay dificultad a la hora de marcar un veredicto en este mercado? Pues bien, porque el gráfico semanal es posible que cierre por encima de un nivel tan importante como es la media móvil de 200 diaria, pero el gráfico diario, fijaros cómo está llevando a cabo ese movimiento, cómo está llevando a cabo ese cierre de manera bastante desacelerada, ¿vale? El otro día en el directo puse el ejemplo y es que si os venís aquí, si venís al máximo histórico anterior, cuando llegamos a los 68.700, el precio, fijaros de qué manera rompió el máximo anterior, el cual estaba tasado en 60.000 aproximadamente. Lo rompió de manera desacelerada. En cambio, si echamos un poquito más para atrás, fijaros cómo rompió el máximo de los 13.500, fuerte. Fijaros cómo rompió el máximo de los 19.500, fuerte. Hay diferencias y se ven claramente las diferencias. Tú, cuando tienes que pasar por delante de un máximo anterior, si dudas, demuestras debilidad. Y en la debilidad está la posibilidad e incluso probabilidad ya de entrada de que el precio se dé la vuelta. Darse la vuelta lo hemos comentado mucho. Darse la vuelta no implica que nos vayamos a 18.000, implica pullback. Ahora bajaremos un poquito más de temporalidad y lo comentaremos, especificaremos un poco más. Pero al final da igual si tú el máximo anterior lo estás rompiendo, como es en este caso, como un pullback diario / semanal, o lo estás rompiendo como máximo histórico.
Porque el mercado es fractal y la fractalidad, aquí dibujamos una F de fractalidad, implica que todo se repite en todas las temporalidades. Entonces, lo mismo que te sirve para una situación semanal rompiendo un máximo histórico, te sirve para una situación diaria rompiendo un mínimo, o sea, un máximo anterior bastante indiferente, ¿vale? Entonces, vamos un poco a ampliar esto que estamos viendo aquí, porque estamos viendo que en gráfico semanal parece que hay desaceleración y falta de decisión. Venimos a gráfico diario y vemos una desaceleración más que clara. ¿Qué es lo que nos indica la temporalidad de 4 horas, la cual ya es más determinante en este caso? Pues bien, como veis, vemos un volumen que es bajo, que sigue siendo bajo, ya no es decreciente como fue en un principio, ya se está manteniendo, pero sigue siendo bajo. Vemos una clara divergencia MACD que cada vez se está acentuando más y el precio es incapaz de seguir corrigiéndola. Es decir, muchas veces vemos divergencias MACD y el precio, o sea, el MACD sigue marcando divergencia, mientras el precio sigue marcando una divergencia, acentuándola más hasta que finalmente ya se confirma, ¿no? En este caso no es así. El MACD va acentuándose cada vez más, no en exceso, pero sí que cada vez más, y el precio empieza a seguirlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Justamente ayer, cuando el precio parecía que arrancaba, parecía que se ponía incluso a 25.000, el precio lo que hizo fue una envolvente bajista de 4 horas, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un movimiento desacelerado que pasa por encima de máximos anteriores, que tiene un volumen decreciente y que encima tiene divergencia MACD, y además genera una envolvente bajista de 4 horas. Y fijaros qué es lo que hace el precio. Empieza a caer y ¡pam!, se frena. Nueva dificultad añadida. Tú, en todo este contexto, en todo este ecosistema que acabamos de comentar, que converge hacia un pullback, porque tenemos un montón de elementos que convergen hacia esa dirección, cuando se forma, ¡pam!, el cataclismo, normalmente el detonante, mejor dicho, suele ser una candlestick. Todas las figuras que hay en el mercado, resistencias, soportes, medias móviles, patrones, candlestick, forman un ecosistema. Pues normalmente el detonante de un patrón en resistencia y con divergencias suele ser una candlestick, una envolvente, una high test, cualquier patrón de candlestick. Pues bien, pese al patrón, fijaros que el precio se mantiene bastante claro. Entonces, ahora, ¿cuál sería la solución? ¿Podríamos coger y bajar una temporalidad más para ver si esto se trata de un pullback, si esto se trata de no sé qué? A ver, sería una opción. Yo no os la recomiendo porque ya es darle la vuelta demasiado. Al final, fijaros, os podéis poner una zona en la parte inferior, este nivel de aquí, este nivel de los 23.500 aproximadamente, ¿qué indica? No indica solo el pullback que estamos viendo, sino que también indica esta especie de zona de mínimos, por lo cual cualquier ruptura por debajo de este nivel, ¿qué implica? Implica que confirmamos no solo máximos decrecientes, sino también mínimos decrecientes en temporalidad de 1 hora, lo cual puede ser finalmente ese detonante que ya lleve a cabo el pullback que estamos esperando y que llevamos tanto tiempo comentando en temporalidad intradiaria, ¿vale? Esto implicaría que ya no hay pullback semanal, esto implicaría que ya no vamos a llevar a cabo ese pullback semanal. No, una cosa no quita la otra. Estamos hablando de un pequeño pullback que luego puede ir acentuándose técnicamente hablando o económicamente hablando por noticias, pero estamos hablando de entrada de un pequeño pullback. Entonces, tenemos el contexto a corto plazo, el contexto que puede detonar ese movimiento que estamos hablando. Tenemos el motivo por el cual está habiendo debilidad en el mercado, el motivo por el cual hay esa dificultad añadida a analizar, a dictaminar una dirección concreta. ¿Qué debería suceder para que el gráfico semanal pudiera confirmar ese pullback? Pues bueno, sencillamente, y esto es así, tendríamos que ver subidas, directamente subidas, ¿vale? Un pullback diario, ¿qué indica? Un pullback diario indica que, y es lo que estábamos viendo en un principio, que el precio arranca con fuerza, ¿vale? Forma un movimiento direccional hacia una dirección, alcista o bajista, depende de cómo sea el pullback, y esto es el pullback diario. Si el pullback es semanal, ¿qué hace el gráfico diario? Pues genera impulsos y correcciones, impulsos y correcciones, impulsos y correcciones, porque el mercado es fractal, ¿vale? Es cíclico. Entonces, lo que pasa en una temporalidad, pasa en todas. ¿Por qué comentábamos en un inicio que esto no debería pasar? Básicamente porque esto tenía pinta de pullback diario, ¿vale? Ahora que hemos formado este movimiento correctivo y que incluso estamos arrancando o estábamos arrancando, podíamos entender que se pudiera formar un pullback semanal. Pero ¿de qué depende que se confirme ese pullback semanal? Y sobre todo, ¿cuáles serían sus consecuencias técnicas? Pues bueno, el pullback semanal básicamente depende de la superación de estos niveles de aquí, ¿vale? Estáis viendo una clara dificultad, no por marcar máximos crecientes o mínimos crecientes, porque los mínimos crecientes son claros y los máximos crecientes pues también están siendo claros, sino para darle continuidad
continuidad a esa tendencia diaria. El cambio de tendencia implica una consecución de máximos y mínimos crecientes, ¿vale? Y si hay cambio de tendencias, porque anteriormente los máximos y mínimos eran decrecientes. Entonces, tú para ejecutar y confirmar ese cambio de tendencia no solo haces un mínimo creciente, no solo haces un máximo creciente, sino que también rompes y continúas haciendo máximos y mínimos crecientes. Entonces, Bitcoin está justamente en este punto de aquí. Está intentando volver a generar un nuevo máximo creciente, pero no puede. Esa ruptura, ese desbloqueo, ya puede ser por noticias, por acumulación o por lo que sea, daría paso a una continuación en gráfico semanal, ¿vale? Y sobre todo, y lo más importante, o la parte final de todo este análisis, de toda esta dirección, hasta dónde queremos direccionar todo esto, hasta cuáles van a ser los cambios técnicos en el mercado. Pues bueno, si tú cambias de un pullback diario a un pullback semanal, pasas de targets diarios a targets semanales. ¿Qué es lo que sucedió en este punto de aquí, en los 30.000? Pues que el pullback se formó en gráfico diario. Y no solo se formó en gráfico diario, sino que también se formó en tiempo más que en precio. ¿Por qué? Pues porque el precio destacó más por el número de días que estuvo en plano que por el porcentaje de recuperación que llevó a cabo, ¿vale? En forma de pullback. Entonces, en este punto en el que nos encontramos, podemos ver claramente las diferencias que hay entre este pullback de aquí y este pullback de aquí. Entonces, podríais decir, entonces, si hay diferencias, es que ya es un pullback semanal y esto era un pullback diario y ahora ya estamos en un pullback semanal. Sí y no. ¿Por qué? Pues porque de la misma manera que muchas veces hemos hablado de, oye, si el mercado está haciendo así y se levanta así y se pone a corregir así, esto ya no es un pullback. ¿Por qué? Porque no es proporcional al impulso anterior. Pues de la misma manera que no puede ser desproporcionado para bien, tampoco lo puede ser para mal. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no puede ni corregir así, ni tampoco corregir así. ¿Vale? Esto no es una corrección en pullback, es un inicio de pullback, es un arranque, pero no es suficiente. Entonces, ¿cuál es el entendimiento para distinguir que necesitan haber cambios para que se confirme finalmente el pullback semanal y que el precio pueda llegar a niveles semanales? Ahora mismo no estamos en niveles semanales. Un tercio de Fibonacci lo tenemos en los 26.000. Y estamos actualmente en los 23.600. La Bull Market Support Band, media móvil de 20 semanas, la tenemos sobre los 29.700. La media móvil de 50 semanal la tenemos en los 35.400. El anterior mínimo importante semanal lo tenemos en los 30.000. Y nosotros, repito, estamos en los 23.500. Entonces, esto proporcionalmente no es un pullback semanal, que indica que no estamos aún confirmando ese pullback semanal. Y no solo indica técnicamente y visualmente los niveles a los cuales pudiera llegar el precio si se confirma ese pullback, sino que también lo confirma todo el análisis previo que hemos comentado en cuanto a gráfico diario, gráfico de 4 horas y gráfico de 1 hora. El mercado aún no está demostrando que esté del todo preparado para dar paso a ese pullback semanal. Capaz que al final el día de hoy cierra súper arriba, incluso la semana que viene arranca fuerte, lo que sea, vale, perfecto, pero lo que estamos viendo actualmente implica todo lo contrario. Hay muchas veces y normalmente en una secuencia larga, cada vez que actuemos en base a probabilidades acertaremos más que fallaremos, pero también hay fallos. Entonces, dentro del análisis, lo más serio es analizarlo de esta manera y analizándolo de esta manera, la conclusión es la que hemos estado comentando, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Quería hacer este pequeño update de la situación semanal, este pequeño update de las dificultades que está emitiendo el mercado, las condiciones actuales del mercado. Veremos mañana nuevamente con noticias, con calendario, con todas las historias de siempre, cómo arranca la semana, qué perspectivas tendremos para la semana y, pues bueno, nuevos cierres, ¿vale? Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.